Muy bien, chavos, aquí estamos de vuelta para resolver una ecuación diferencial más. En este caso vamos a utilizar el segundo teorema de traslación o la forma alternativa del segundo teorema de traslación. Vamos a ver por qué. Vean, en la ecuación diferencial ahora aparece una función definida por partes. ¿Ok? Aquí tenemos nuestra función definida por partes dentro de este intervalo de 0 a pi. ¿Ok? Y valores mayores que pi. Entonces, en este caso tenemos que identificar que la primera parte de la función viene siendo mi g de t y la otra parte mi h de t, y además a es igual a pi. ¿Ok? Recordando la fórmula que tenemos que ver para pasar esta función definida por partes a una función en términos de la escalón unitario. ¿Ok? Entonces, mientras tenemos que la f de t, ¿ok?, en términos de la escalón unitario va a ser igual a 3 coseno de t por u de t menos pi. ¿Ok? Acuérdense que ya identificamos ahí en la función definida por partes que a es igual a pi. Entonces, recuerden esa fórmula, ¿sí? La forma de convertir una función definida por partes a una función en términos del escalón unitario. Entonces, es f de t igual a g de t menos g de t u de t menos a más h de t por u de t menos a. ¿Ok? Entonces, identificamos lo que vale g de t, h de t y a, que es igual a pi. Y entonces nos queda que nuestra función f de t es igual a 3 coseno de t u de t menos pi. Entonces, esa es la que vamos a sustituir en nuestra ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner cómo quedaría ahora la ecuación diferencial, donde la función del lado derecho queda en términos de la función escalón unitario. ¿Ok? El siguiente paso es aplicar la transformada de Laplace a cada uno de los términos de la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces voy a escribir aquí la transformada de Laplace aplicada a cada uno de los términos de la ecuación diferencial. Por lo tanto, tenemos transformada de y' más transformada de y igual, voy a poner el 3 afuera, y transformada de coseno de t por u de t menos a. ¿Ok? Y ahí ya tengo representada cada una de las transformadas de Laplace en la ecuación diferencial. Muy bien. Ahora, transformar el Laplace de y'. Entonces, S, Y mayúscula de S, menos Y minúscula de 0. Ahí está la transformada de Y'. Más la transformada de Y minúscula es Y mayúscula de S. ¿Ok? Igual a un 3. Y aquí tenemos que utilizar la forma alternativa del segundo teorema de traslación, porque el segundo teorema de traslación me dice que la transformada de f de t menos a por u de t menos a, ¿okay?, es decir, el argumento de la función tiene que ser igual al argumento de la función escalón unitario, y aquí no tenemos eso. Por eso tenemos que utilizar la forma alternativa del segundo teorema de traslación. Entonces lo voy a escribir aquí para ver cómo aplicar
esa fórmula y que nos dé la transformada de coseno de t u de t menos pi. ¿Okay? Entonces vean, aquí tenemos la forma alternativa del segundo teorema de traslación. Identificamos g de t. ¿Okay? Entonces g de t viene siendo coseno de t. ¿Okay? Entonces g de t igual a coseno de t. ¿Okay? Identificamos a. Entonces a es igual a pi. Bien. Y luego vemos que el resultado en la forma alternativa del segundo teorema de traslación, es decir, lo que tenemos del lado derecho, vemos que hay un g de t más a. ¿Okay? Es decir, nosotros lo que debemos de encontrar es cómo sería g de t más pi. ¿Okay? Y entonces si ya tenemos g de t, ¿okay? Entonces hacemos el cambio de variable t por t más pi. Por lo tanto, g de t más pi sería coseno de t más pi. ¿Okay? Y aquí podemos simplificar usando una identidad trigonométrica. ¿Okay? La del coseno de la suma de dos ángulos. Y eso me da menos coseno de t. Entonces ya tenemos, ¿okay? Ya tenemos todo para utilizar la forma alternativa del segundo teorema de traslación. Muy bien. Entonces nos habíamos quedado aquí en esta parte. Entonces tenemos el 3. Ahora sí me dice el teorema de traslación que aquí debo de poner una función exponencial donde a vale pi, como ya vimos. ¿Okay? Entonces estamos en esta parte de la fórmula que estamos aplicando. 3e a la menos pi s. Y luego la transformada, ¿sí?, de g de t más a. Es decir, la transformada de Laplace de g de t más pi. ¿Okay? Entonces sería la transformada, ¿sí?, de menos coseno de t. Entonces voy a representar ahí, voy a poner aquí la transformada de menos coseno de t. ¿Okay? Entonces voy a copiar esto aquí abajo. Bien. Y ya podemos sustituir también la condición inicial. Entonces y de 0 vale 5. ¿Okay? Y la transformada de coseno de t, donde voy a escribir afuera el signo menos y voy a evaluar la transformada de coseno de t. ¿Okay? Que es igual, vean las fórmulas básicas, a s sobre s al cuadrado más 1. ¿Okay? Utilizamos una de las fórmulas básicas para evaluar la transformada de coseno de t, donde k es igual a 1. Por eso nos queda aquí s cuadrada más 1. Muy bien. Hasta ahí todo bien. Ok. Seguimos. Ahora hay que despejar y de s. Okay. Entonces aquí voy a escribir. ¿Qué me quedaría? El menos 5 pasaría sumando. Entonces tengo 5, ¿okay?, ya sumando. Y voy a factorizar el y de s. Entonces, al factorizar el y de s, ¿okay?, me quedaría y de s multiplicado por s más 1. ¿Okay? Ahí está factorizado
y de s. ¿Okay? Y acuérdense que tenemos que despejar y de s para poder empezar a evaluar las transformadas inversas de Laplace. ¿Okay? Entonces, el s más 1 va a pasar dividiendo a cada uno de los términos que tengo del lado derecho. ¿Okay? Entonces, el 5 quedaría sobre el s más 1, así. Luego aquí, este lo voy a poner entre paréntesis, porque aquí a un lado también va a estar multiplicando el s más 1. Y ahí ya está despejado y de s. ¿Okay? Pero para poder evaluar las transformadas inversas de cada uno de estos términos, pues primero tengo que descomponer en fracciones parciales. ¿Okay? Entonces, cada uno de los términos que me van a salir los voy a poner aquí. Ya voy a poner de una vez lo que me daría como fracciones parciales. ¿Okay? Entonces, el primer término va a ser menos 1/2 sobre s más 1. Esa es la primera fracción que me queda. ¿Okay? Más. Luego me quedaría aquí 1/2, ¿sí?, multiplicado por s más 1/2. Todo sobre s cuadrada más 1. ¿Okay? Entonces yo ya ahí me brinqué esos pasos. Recuerden, por lo regular en estos tipos de problemas hay que hacer descomposición en fracciones parciales. Entonces, para que repasen un poco, también vean, ya estamos usando una identidad trigonométrica. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí voy a separar todavía en otras dos fracciones, en este término que tengo aquí. ¿Ok? Entonces, eso lo voy a descomponer ya como mi y de s. ¿Ok? Y de s igual, el primer término queda así como está, 5 sobre s más 1. ¿Ok? Luego voy a empezar a sacar constantes y aquí tengo menos 3 por menos 1/2, eso me quedaría más 3/2. ¿Ok? Multiplicado por e a la menos pi s. ¿Ok? Por 1 sobre s más 1. Así voy a dejar representados los productos. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por qué a la hora de aplicar la transformada inversa de Laplace. Siguiente fracción. También tengo 1/2 multiplicado por menos 3. Entonces ahí me queda menos 3/2. ¿Ok? Igual, también la exponencial, también lo está multiplicando. Entonces, aquí va la exponencial. Por, aquí, al dividirlo en dos fracciones, me va a quedar s, ¿sí?, sobre s cuadrada más 1. ¿Ok? Así, me queda ese siguiente término. De nuevo, hago otro producto, 1/2 por menos 3. Entonces me vuelve a quedar menos 3/2. ¿Ok? De nuevo, también la misma exponencial. ¿Ok? Y de una vez voy a agregar ese término, pero aquí, al haber sacado el 1/2, me queda un 1. ¿Ok? Y esos son los términos que me quedaron. ¿Ok? Ya los separé y me quedaron 4 términos con sus respectivas fracciones. Muy bien. Entonces ahora
ya voy a poder evaluar la transformada inversa de Laplace de cada término. ¿Okay? Entonces, ahora sí, vamos a poner transformada inversa de Laplace. Aquí. Así. Transformada inversa de Laplace de Y mayúscula igual. Voy a sacar las constantes de las transformadas inversas. Entonces, en el primer término tengo un 5. Transformada inversa de 1 sobre S más 1. ¿Okay? Luego, siguiente término, tengo más 3 medios. ¿Okay? 3 medios por la transformada inversa. ¿Okay? Aquí voy a poner la transformada inversa de todo este término, la exponencial junto con 1 sobre S más 1. Ahí está. Seguimos. El otro término. Ahí tengo menos 3 medios. ¿Ok? Por la transformada inversa de la exponencial, pero ahora sería con este término, S sobre S cuadrada más 1. Siguiente término, menos 3 medios por la transformada inversa, ¿okay?, de todo este término, la exponencial, pero ahora en vez de S tenemos el 1. ¿Ok? Y ahí están las transformadas inversas que tengo que hacer. Primera transformada inversa, la de Y mayúscula de S. Eso me da Y minúscula de T. ¿Ok? Igual. Luego, tengo un 5. Transformada inversa de 1 sobre S más 1. Vean sus fórmulas básicas. Ahí identificamos que es la de la exponencial con A igual a menos 1. ¿Ok? Entonces me quedaría E a la menos T. ¿Ok? ¿Sí están viendo esas fórmulas básicas? Bien. Siguiente término. Aquí tenemos más 3 medios. Voy a poner el más 3 medios. ¿Ok? Y en este caso tengo que utilizar la forma inversa del segundo teorema de traslación. ¿Ok? Lo voy a poner aquí para ir explicando cómo utilizar esa fórmula. Vean. Aquí tenemos la transformada inversa de E a la menos AS por F de S. Entonces, primero identificamos A en la exponencial y aquí vemos que A es igual a pi. ¿Okay? Luego identificamos F mayúscula de S y F mayúscula de S es 1 sobre S más 1. ¿Okay? Entonces la fórmula me dice, primero obtén la transformada inversa de F de S. Y luego el resultado sería esa F de T, pero con el cambio de variable de T por T menos A. Y luego multiplicado por U de T menos A. Entonces aquí tenemos que la transformada inversa de 1 sobre S más 1, que como ya lo vimos en el término anterior, pues va a ser E a la menos T, pero vamos a cambiar T por T menos pi, porque A vale pi, entonces me quedaría E a la menos T
menos pi. ¿Ok? Y ahí está esa transformada y multiplicado por la escalón unitario. ¿Ok? Entonces, por u de t menos pi. Y así es como se evalúa esa transformada inversa. ¿Ok? Estamos usando la forma inversa del segundo teorema de traslación. Entonces ya llevamos esta transformada inversa. Ahora sigue esta transformada inversa que tiene s sobre s cuadrada más 1. Entonces, utilizando la misma fórmula, identificamos a, que es pi, identificamos f mayúscula de s, que es s sobre s cuadrada más 1. Vean sus fórmulas básicas. La transformada inversa de s sobre s cuadrada más 1 es coseno de t. Identifiquen que aquí k vale 1. ¿Ok? Entonces, primero tenemos menos 3 medios. Ahí va el menos 3 medios. ¿Ok? Luego, la transformada inversa de s sobre s cuadrada más 1 es coseno de t, pero la fórmula me dice que haga el cambio de variable t por t menos pi. Entonces voy a poner coseno de t menos pi por u de t menos pi, la escalón unitario. ¿Okay? Y ahí está la transformada inversa de este término. Y hacemos lo mismo con el último término. Entonces, tenemos menos 3 medios. Y ahora la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más 1 es seno de t. Y como me dice la fórmula, voy a cambiar t por t menos pi. Entonces tengo seno de t menos pi, ¿ok? Multiplicado por la escalón unitario. ¿Ok? Y ahí ya encontramos nuestra solución en términos de la escalón unitario. Podemos simplificar todavía un poco más utilizando las identidades trigonométricas. Coseno de t menos pi, ¿okay?, es igual a menos coseno de t. Y seno de t menos pi es igual a menos seno de t. Entonces eso nos sirve para simplificar un poco más. ¿Okay? Entonces aquí voy a escribir lo que nos quedaría. Entonces voy a cambiar coseno de t menos pi por menos coseno de t. Entonces este término se vuelve positivo. Y lo mismo voy a hacer aquí con seno de t menos pi, que es menos seno de t. ¿Ok? Entonces, como pueden darse cuenta, ya tenemos ahí nuestra solución a esa ecuación diferencial que tiene una función definida por partes, ¿eh?, la cual pusimos en términos de la escalón unitario, ¿okay?, y la condición inicial y de 0 igual a 5. ¿Okay? Espero que haya quedado claro, que lo hayan entendido. Cualquier duda, comentario, pues pueden ahí escribirlos en el canal. ¿Okay?